Amparo, Dr. Luis Manuel Pérez de Hacha. Tema 1. Principios constitucionales del amparo. Subtema 1.2. Principio de proporcionalidad. Parte 2 de 2. Señalé hace unos momentos que la capacidad contributiva también tenía que considerarse en función de cada tributo en lo particular. Y así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, señala que si estamos frente a impuestos indirectos, sí tiene que atenderse a esa capacidad contributiva, pero respecto del patrimonio que tiene los gobernados, o bien atendiendo a manifestaciones dinámicas de esa riqueza. Pongo el ejemplo del ingreso. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo. Caso distinto es el de los impuestos indirectos como el IVA, en donde esa manifestación de riqueza, de esa capacidad contributiva, va aparejada a una capacidad de consumo, a la capacidad de gasto que tienen los contribuyentes. Y ahí se dice por parte de la Suprema Corte de Justicia en una tesis ya muy relevante, como al igual que la capacidad contributiva en impuestos directos se manifiesta en la potencia del patrimonio, una potencia objetiva porque tiene bienes o porque tiene ingresos, en relación con los impuestos indirectos como el IVA, esa potencia patrimonial se va a manifestar en la capacidad de consumo, en la capacidad de gasto. Y por ello, la apreciación de la proporcionalidad del impuesto tiene que hacerse en relación con la naturaleza de cada uno de los impuestos. Pero ya refiriéndose al caso de impuestos indirectos, como el IVA, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces señala que en ese caso es necesario atender, para medir esa capacidad contributiva, a los elementos del impuesto, objeto gravado, base gravable y tasa y tarifa, considerando el impuesto causado y el impuesto trasladado, por el contribuyente a sus clientes, al impuesto acreditable por los proveedores al propio contribuyente y principalmente a la figura jurídica del acreditamiento, toda vez que ésta, señala la Corte, es la que permite que se disminuya el impuesto a cargo, el impacto neto sobre el patrimonio. Por ello es relevante considerar la figura de la proporcionalidad tributaria en un contexto distinto para los impuestos indirectos. Incluso la Corte en el tema del IVA llegó a señalar que debe considerarse el porcentaje, cifra o coeficiente que se aplicará a la base imponible, para que no vaya más allá de los límites constitucionales y razonables que correspondan, porque de esta manera la tasa tiene que ser coherente con la naturaleza del tributo, para que así sea idónea a la clase del IVA que estamos hablando, que es un elemento esencial. Vemos entonces cómo la Suprema Corte ha ido construyendo la temática en materia tributaria de impuestos indirectos en función de la proporcionalidad tributaria, con un análisis muy peculiar. Pero lo mismo vamos entonces a considerar respecto de los derechos, que ciertamente es una contribución, porque así lo marca el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. No es un impuesto directo, no es un impuesto indirecto. Ahí entonces, ¿cómo se va a marcar la capacidad contributiva, la potencia del patrimonio de los sujetos pasivos para afrontar una carga tributaria de esa magnitud? Lo que ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una resolución de más fácil entendimiento, es que debe atenderse a la naturaleza
que preste el Estado y a los costos que incurre él para prestar el servicio a los contribuyentes. Es así como para ese caso concreto, para esa contribución específica, la Corte ha definido cómo debe ser el contenido y los alcances de la proporcionalidad tributaria. Fin parte 2 de 2. Programa de formación, especialidad de SAT. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Servicio de Administración Tributaria. Esta es una producción del Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración Central del Ciclo de Capital Humano. Esta producción tiene fines educativos. 2012. Derechos reservados.